Entonces, pues bueno, les quiero contar que hoy tenemos un privilegio muy especial en Cocoa. Tenemos una mamá homeschooler, tenemos una asesora educativa, tenemos una persona muy importante de la red en familia de Homeschool de Colombia y tenemos la autora del libro que vamos a manejar en el club de lectura de adultos de nuestras familias Cocoa. Ana Paulina, de verdad que es un placer tenerte aquí. Te vengo siguiendo hace rato, de verdad que soy una nueva seguidora de tuya porque yo sé que estás, mejor dicho, desde hace mucho tiempo en las redes, pero de verdad que es maravilloso que nos hayas abierto este espacio. Nos sentimos muy privilegiados, o sea, yo me siento aquí, mejor dicho, muy especial de tenerte aquí y nada, maravilloso, maravilloso. Entonces queremos darte la bienvenida a mi Ana Paulina Maya a este espacio de Cucoa. Bueno, no, mil gracias a ti por invitarme. Yo también siento que es un honor que hayan escogido mi libro para hacer su club de lectura, que pues es la razón por la que estamos aquí hoy conversando. Me encanta que en tu presentación lo primero que hayas dicho de mí es que soy mamá, porque creo que es el origen de todo lo demás, el ser mamá de mis hijos y haber llegado a la educación en casa con ellos. Entonces, pues nada, esperando que tengamos hoy una conversación chévere, agradable y productiva. Ay, gracias, Ana Paulina. Bueno, mis familias bellas. Bueno, les quiero contar que al final vamos a tener un espacio de preguntitas donde podemos aprovechar, o sea, aprovechen familias este espacio, aprovechen que tenemos aquí a Ana Paulina. Entonces, para que sepamos que al final podemos hacerle las preguntitas a Ana Paulina que nosotros tengamos, ¿vale? Bueno, Ana Paulina, hay papás que te conocen. Hay papás que dicen, bueno, yo decía en la reunión, yo decía, bueno, y ella es porque es famosa. ¿Quién es Ana Paulina Maya? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues ya tú dijiste bastante. Soy mamá homeschooler desde hace casi 16 años. Empezamos en el 2007. Tengo 4 hijos ya grandes. La mayor tiene 25, el que le sigue tiene 24, la tercera tiene 18 y el menor, el bebé de la casa, tiene 16. Eh, entonces, pues ya vamos un camino largo recorrido en el tema de la crianza y además de la educación en casa. Yo estudié ingeniería electrónica, que a veces cuando digo esto la gente se sorprende porque creen que soy como psicóloga o pedagoga, pero no, no, mi formación es de ingeniera, soy ingeniera electrónica. ¿Qué más les cuento de mí? Nada, fui mamá muy joven, tenía, digamos que no estaba en mis planes casarme y ser mamá joven, pero cuando llegó, pues lo acogí en mi corazón. Además, tenía la claridad, extrañamente, desde muy chiquita, que si algún día tenía hijos, yo iba a estar con mis hijos y no se los iba a dejar a la abuelita, a la tía, a la niñera. Entonces, pues fui mamá y con mi esposo estuvimos de acuerdo en, me quedo con ellos, ok, me quedo con ellos, tenemos otro rápido para que no sea solo una, sí, hágale, tengamos otro rápido. Entonces ese fue el plan como inicial de la maternidad, ¿no? Asumir que era una mamá de 23 años y que iba a tener otro hijo y que iba a estar en casa con mis hijos, al menos por los primeros años. Y así fue, entonces como que mi camino comenzó así con una crianza muy cercana, muy presente, muy cuestionadora también. Yo quería entender por qué se hacían las cosas como se hacían y tuve muchas discusiones con la tradición, con mi mamá que quería que hiciera esto y yo decía, no, a mí no me tiene sentido. Yo escogí un libro, escogí un pediatra y seguí mi instinto y a ellos, al libro y al pediatra y ya. Y entonces como que de ahí viene yo creo que de ahí viene ese cuestionamiento a las cosas se pueden hacer distinto, que luego llegó así, dando un salto gigante en la historia, a empezar a hacer homeschooling con mis hijos. Cuando empezamos a hacer homeschooling ya teníamos 4, ya habían nacido los otros 2. Y yo me había encontrado con que se podían no mandar los niños al colegio cuando ya los mayores estaban en colegio. Entonces fue todo un proceso, un camino, eh, creo que guiado por la crianza, o sea, como que la base de todo era el tipo de crianza que yo quería darle a mis hijos y estar presente totalmente, tanto como se pudiera, en la vida de ellos.
Wow, qué genial, qué genial. Y algo muy importante que dices, o sea, tú tuviste la experiencia de la escolarización. Ujú. ¿Cómo fue? O sea, fueron más o menos, cuéntanos como un poquito más cómo fue esa etapa, ¿no? ¿Qué grados hicieron y cómo fue ese momento? Porque sabemos, y ya vamos a hablar como un poquito más de eso, de que todas nuestras familias que están en Cucúa y todas las familias que deciden educar en casa, siempre hay unas voces ahí alrededor, ¿no? Como que le estás haciendo mal y por qué estás haciendo eso y qué pasa con la socialización. Digamos que como es que es el más grande tabú, pero cuéntanos como esa parte de esa escolarización que tuvieron tus hijos. Bueno, pues nosotros empezamos de cierta manera muy tradicionalmente. Cuando mi hija mayor cumplió 2 años, buscamos jardín infantil, entró a su jardín infantil. El siguiente entró antes porque él quería estar en el jardín con la hermana, entonces entró mucho más chiquito. Eh, cuando llegó el momento de los 4 años de la mayor, que a las 4 ya se entra a colegio grande, hicimos todo el proceso. En el colegio, en el jardín nos dieron una lista de los colegios que ellos recomendaban, hicimos la tarea, los visitamos todos, escogimos uno que nos gustó, así como muy a conciencia, y a ese colegio entró. Después, con los años, me di cuenta que eso era un colegio alternativo el que habíamos escogido. Y yo, bueno, ok. En ese momento yo no sabía que había educación alternativa, que había como esos tipos de clasificaciones, máximo como colegio masculino y femenino y mixto y colegio religioso y laico. De resto, yo como que no veía más diferenciación entre las propuestas educativas institucionales. Entonces, mi hija mayor entró a colegio, 2 años después el siguiente también entró a colegio y por ahí quedé embarazada de la tercera y luego quedé embarazada del cuarto y bueno, estábamos en el colegio y, y como te digo, enterarme de que existía el homeschooling fue como algo que no me esperaba, fue una cosa muy fortuita, me enteré viendo un programa de televisión y había una familia que educaba en casa, fue como un momentico, ¿eso cómo es? Y me puse a investigar y a ver cómo era eso porque me pareció como chévere poder tener a los niños más cerquita y no tener que mandarlos al colegio y que estos momentos chéveres de aprendizaje pasaran al lado de otra gente, mejor que estuvieran aquí y yo fuera la que los acompañara. Pero sí, entonces mi hija mayor alcanzó a ser hasta tercero de primaria y mi segundo hijo hasta primero de primaria. La tercera alcanzó a entrar a jardín también, ella entró a un jardín distinto. Ya no era, no fue el que en el que estuvieron los dos mayores, que era un jardín súper escolar, o sea, súper escolar. El de la tercera era otra cosa completamente distinta, era puro juego, era como ir a la casa de las tías a jugar, era súper distinto. Ella alcanzó también a estar en jardín, yo creo que hizo un par de años en jardín porque hizo todo el proceso hasta cuando se gradúan de jardín, lo hizo ahí. Y el más chiquitito sí entró a jardín en el momento en que decidimos hacer homeschooling porque yo dije, no puedo con un bebé en la casa entrar. Entonces, como que ese fue el paso por la escolarización. El colegio que escogimos, como te digo, nos gustaba mucho, era muy costoso, eso era lo único. Sabíamos que cuando ya los cuatro estuvieran en colegio probablemente no íbamos a poder seguir en ese, pero no hubo, o sea, sí hubo situaciones de esas que uno sabe que pasan en el colegio, cosas malucas, con una profesora especialmente que me hizo sentir muy mal al niño en algún momento, eh, pero como que yo diga, salimos de colegio a hacer homeschooling porque no soportamos más el colegio, no, no fue por ahí, o sea, el colegio estaba bien. Era un colegio que nos gustaba, en el que nos sentíamos cómodos. A mi hija mayor le iba muy bien. El segundo siempre tenía una personalidad bastante particular, entonces tenía sus cosas como que los profesores, comentarios de los profesores y eso, pero no fue esa la razón por la que salimos. Sin embargo, pues bueno, o sea, decidimos, y nos enteramos del homeschooling. Yo, la verdad, le di vueltas al tema casi 2 años, investigando, mirando, 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 no encontraba nada aquí, todo era muy de afuera. Pero cuando ya finalmente decidimos y anunciamos que los íbamos a sacar del colegio, pues bueno, fuimos al colegio y allá nos dijeron como, bueno, está bien, aquí tienen las puertas abiertas si quieren volver, pero eso sí traigan los certificados de los años que estén por fuera. Entonces, bueno, eso fue la respuesta del colegio. Eh, la familia, a mi mamá le pareció terrible que yo me fuera a echar esa carga encima. A mi mamá ya le parecía terrible que yo tuviera 4 hijos. Eso para ella ya era una cosa impensable. O sea, yo estoy loca. ¿Qué pasa con mi vida si me dedico solamente a criar y además ahora a educarlos? Entonces, la reacción de ella sí fue fuerte en ese sentido.
Otra reacción fuerte la de mi hermana, porque para mi hermana sus mejores amigas son las del colegio y me decía, pero ¿cómo los va a dejar sin amigos si los mejores amigos son los del colegio? Entonces también hubo esa crítica por ese lado, pero no más. La verdad es que yo siempre he tenido una personalidad fuerte, un carácter fuerte y conmigo no se meten mucho. Entonces, como que y siempre he sido un poco en la familia siempre he sido como la que hace las cosas de otra forma. Entonces, pues como que conmigo no se meten y como que si yo soy esa que miraban y todavía miran y como que, pero a mí directamente nunca me hicieron así críticas muy pesadas o como, no, como que yo me haya sentido mal por lo que estaban pensando los demás o estaban diciendo los demás, no lo recuerdo, o sea, sé que de la familia no vino. Y pues nosotros siempre fuimos realmente una familia muy, como muy ermitañas, como muy éramos nosotros solitos contra el mundo. Entonces tampoco teníamos ese, algunas personas he visto que les afecta mucho lo que dice su grupo de amigos, no, o sea, a mí me parece como que, pues, ¿por qué? O sea, nada, eso importará lo que dice la familia y ya. Pero sí, tal vez porque éramos, y hemos sido muy solitarios y no teníamos el combo de amigos así probablemente. Pero entonces, pues ese fue el paso por la escolarización y en cuanto a la pregunta de las críticas y por todos los lados preguntando, no fue tan fuerte. Incluso recuerdo que mi suegro en ese momento nos contó que él había crecido en Cali, en una finca, y que habían tenido un profesor y una aula de clases y que a ellos, los papás les habían contratado a un profesor y a él y sus hermanos les daban clases en la casa, que él había estudiado en casa y no había ido al colegio. No sé si fue todo el tiempo o al menos una parte. Entonces, pues no, realmente hubo como buenas respuestas. Y lo otro es que yo siempre fui la mejor en el colegio. Entonces, pues nadie tenía como la duda de que yo no fuera a ser capaz de educar a mis hijos. Sí, y pues bueno, yo tampoco tenía esa duda, eso no me preocupaba mucho, el tema académico y las matemáticas no me preocupaban. Entonces, bueno, pues es como para contestarte tu pregunta y no extenderme más. No, Ana Paulina, no, aquí estamos encantados escuchándote. Qué genial, qué interesante. Es verdad lo que dices, por ejemplo, y es curioso porque tú nos dices, soy ingeniera, y muchas veces cuando nosotros llegamos a la educación en casa pensamos que los papás deben ser pedagogos o deben, mejor dicho, dedicarse a algo de la docencia, pero no es así. O sea, tenemos un claro ejemplo contigo de que no es así. Y bueno, ¿y en qué momento Ana Paulina comienza a decir, bueno, voy a escribir un libro? ¿Cómo nace ese Ajá. proyecto, ese otro bebé de nuestro libro? Porque sabemos que escribir un libro, y yo les decía a nuestros papás, porque queremos que el libro sea comprado por la fuente, o sea original, porque sabemos que hay un trabajo detrás inmenso y además que es toda tu vida, o sea, estás colocando ahí muchos años. Entonces, pero en qué momento decides comenzar con este tema del libro, y ese libro que se vuelve como tan importante también ya se está volviendo un referente muy importante? Ya, por ejemplo, nuestras familias nos estamos como involucrando como en todo ese tema, pero he visto en muchos lugares que es un referente ya muy importante del homeschool en Colombia. Entonces, Pues, a ver, digamos que tendría que ir un poquito más atrás. Yo creo que todo nace como del trabajo que empecé a hacer acompañando familias. Y el trabajo que empecé a hacer acompañando familias nace como de la gratitud que siento hacia el apoyo que yo recibí en el momento que iniciamos. Eh, Cuando nosotros empezamos, realmente lo que nos ayudó a finalmente decidirnos fue conocer a mi amiga Bárbara de Martis, que pues en ese momento pues no era mi amiga, o sea, obvio, había alguien que vivía a la vuelta de mi casa, que nunca había educado en casa y que fuimos a conocer y nos contaron cómo habían hecho y cómo lo hacían. Ellos nunca habían mandado a los niños al colegio, tenían los cuatro igual, de edades casi las mismas que los míos y fue como conocerlos a ellos, fue lo que necesitábamos para tomar la decisión y además nos hicimos muy amigas y fue como mi apoyo, mi compañía, mi confidente con quien yo consultaba y hablaba y desahogaba todo lo que me iba pasando y todo lo que iba viviendo, porque ella ya tenía más experiencia. Entonces, más o menos cuando llevábamos un año nosotros educando en casa, Bárbara organizó una reunión con distintas personas que conocía o de las que sabía que estaban educando en casa, porque pues ella llevaba más tiempo en esto y
sabía, el pediatra le había dicho, conozco una familia, ella ya tenía una conocida. Entonces organizó como esa primera reunión y fue muy bonito ver que había más gente, pero esas reuniones intentamos que fueran, que se repitieran, pero Bárbara siempre estaba muy ocupada. Entonces yo le dije, yo las hago, yo las organizo. Y ahí empecé yo como a proponer reunión, a guardar en el Excel los datos de la gente nueva que iba llegando y todo lo que fue pasando y se fue convirtiendo luego en un grupo de familias y luego en la red en familia. Y a pesar de que no fui yo la que hice todo, porque en varios momentos ha habido equipo, pues siempre he estado yo ahí, la única que no se ha ido nunca, nunca y no ha soltado nunca, 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 nunca la red he sido yo. Entonces, pues en ese caminar de ir aprendiendo yo, pero y también ir compartiendo con otras familias, pues digamos que fui como adquiriendo, pues aprendiendo mucho. Y yo digo que yo no cuento solo con mi experiencia, sino con el acumulado de todas las experiencias que he visto y que he acompañado. Y eso pues también me da como una visión muy amplia de todo lo que puede pasar en el homeschooling, todas las angustias que aunque yo no las haya tenido, las han tenido otros, todas las formas de solucionar problemas que yo los solucioné de una manera, pero otras familias los solucionaron de otra. Entonces eso siento que me fue dando como un panorama muy amplio de cómo funciona el homeschooling, y además empecé como a interesarme también en cómo funciona esto en otras partes del mundo, entonces empiezo como a conectarme con homeschoolers de otros lados y además empiezan a llegar los periodistas a decir, queremos hacer un artículo y ninguna otra mamá quería poner la cara, todas querían que nadie supiera que ellas existían, entonces yo contestaba las preguntas. Entonces así empecé como por un lado como a acumular conocimiento y experiencia, por otro lado como empezar a ser visible yo cuando se hablaba de homeschooling. Y empieza la gente a decirme, tú deberías escribir un libro, tú deberías escribir un libro, tú deberías escribir un libro. Y yo decía, pero ¿para qué voy a escribir un libro si ya todo está dicho? O sea, ya hay muchos libros de homeschooling, yo, ¿qué voy a decir yo que no haya dicho alguien más? Me parecía como que no, pero en algún momento ya más reciente, pues porque de esto han pasado muchos años, estaba como estaba en una en terapia con un personaje que es como mi guía, una especie de guía espiritual, gurú, es una maravilla de persona. Y estábamos hablando como de mis proyectos, mi futuro, y me dijo, ¿y qué pasó con el libro? Y yo le dije, pero es que yo qué voy a escribir en ese libro. Y me dijo, no, siéntate y saca una lista de temas porque yo sé que tienes mucho que decir. Entonces me hizo una sugerencia que no fue la que seguí finalmente. Me dijo, escribe 7 cosas que puedas decir y luego a cada una de esas 7 sácale otras 7 y así vas a ver que vas a llegar a una cosa inmensa. No lo hice así, pero dije, bueno, ok, está bien. Entonces me senté un día a escribir, bueno, ¿qué pregunta la gente sobre el homeschooling? ¿Qué cosas están relacionadas con el homeschooling? Y saqué una lista de 60 y pico de temas. Y dije, bueno, está bien, como que sí hay con qué hacer un libro. Entonces, esa fue como el, ok, listo, está bien, voy a escribir. Y empecé a escribir un tema de estos por semana. Y para mantenerme comprometida con la tarea, empecé a hacer un Facebook Live sobre el tema de la semana. Entonces yo anunciaba, el tema va a ser este, el Facebook Live va a ser esta fecha y yo me tenía que sentar a escribir, a elaborar el tema para poder saber de qué iba a hablar en el Facebook Live. Y así lo hice durante casi todo el 2018. Empecé con esto como a mitad del 2018 y un tema por semana. Y casi que mi canal de YouTube y mi libro nacieron al mismo tiempo, porque esos Facebook Live fueron como con lo primero que alimenté el canal de YouTube. Y ya llegó un momento como a principios del 2019 que yo dije, no, no puede ser esto ya, o sea, me estoy demorando mucho. Y, y no lo voy a acabar nunca. Entonces empecé a hacerlo más rápido, me levantaba, madrugaba, me despertaba antes de que todos se despertaran, prendía el computador, escribía 1 hora y empecé a avanzar. Yo quería terminarlo para abril, que era mi cumpleaños, no alcancé a terminarlo para abril, pero digamos que a mitad de año, junio, julio, dije ya estuvo, ya. Como está, así se queda. Me faltaban cosas por meterle de las que yo quería meterle, pero dije, si no paro, no lo voy a terminar nunca, entonces ya, así quedó. Y en ese momento paré y lo empecé a organizar, a revisarlo todo, a estructurarlo, a revisar la ortografía, como redacción, todo yo, y a empezar a preguntar cómo se publica un libro.
pero pues bueno, esa ya es otra historia, la publicación. Pero cómo fue escribirlo, fue así. Qué interesante, Ana Molina, de verdad que es fascinante. Es un libro muy, muy hermoso, es un libro que vamos a comenzar a trabajar en nuestro club de lectura y es fascinante porque no es solamente lo que tú dices, ¿no? No es solamente tu experiencia porque cada familia vive la educación en casa de forma distinta. Y Ujú, también siento que cada familia vive su forma de educar en casa, ¿no? Es como que la educación en casa también tiene algo y es que se adapta también a cada familia, a los intereses de cada familia. Es muy, muy, muy chévere, de verdad que sí. Entonces, pues nada, o sea, Ana Paulina, de verdad que este libro, estamos súper emocionados que en Cucú vamos a comenzar a trabajar este libro. ¿Tú qué consejo le darías a los papás antes de leer el libro? ¿Qué tip nos darías tú que antes de leer el libro? Porque sabemos que dentro del libro vamos a encontrar muchas cosas que de pronto nos están pasando y que ya vamos a tener herramientas, ¿no? Ya vamos a tener un conocimiento, ¿sí? Pero antes de leer el libro, ¿qué nos recomiendas? pues sabes que no se me ocurre qué decir antes de leer el libro. No sé, o sea, léanlo con la mente abierta, eh, como dispuestos a abrirse a lo que van a recibir. No me crean con ojos cerrados todo lo que les digo. Cuestionen todo, cada quien, como dices tú, todos tenemos una visión diferente de la vida, del mundo, de la crianza, de los hijos, y eso hace que cada experiencia de homeschooling en cada familia sea diferente. Eh, Decimos así, ya se ha vuelto frase cliché, pero es que es verdad, hay tantas maneras de hacer homeschooling como familias haciendo homeschooling. Entonces, puede que mi visión de la vida sea distinta a la de ustedes y que en algunas cosas de las que yo diga no estén de acuerdo. Es, o sea, es imposible. Yo traté de que este fuera un libro informativo, trato de darles la información, pero tiene mi punto de vista, pues porque lo escribí yo. Y lo digo desde el principio. Por ejemplo, yo soy muy unschooler. Yo soy muy el unschooling, o sea, vivir la vida y de la vida se aprende y no me preocupo por temas ni por, o sea, no me preocupo por saber en qué grado están, ni por evaluar, ni por imponer. Y de hecho llevo el unschooling a la vida y eso se llama unschooling radical. Entonces en mi casa eh, no hay reglas arbitrarias, no se impone nada, no obligamos, no castigamos, no eh, prohibimos. ¿Sí? Entonces, para mucha gente es muy complicado entender que yo pueda ver la vida así y que pueda vivir la vida así y que mis hijos se estén criando así y no terminen siendo unos desadaptados, porque mucha gente cree que si uno vive sin esas reglas obligatorias, pues está criando mal a los niños. Entonces, yo sí explico al principio que mi visión de la vida es el unschooling, Ujú. que se va a notar a través del libro. Sin embargo, intento dar toda la información de una forma como más objetiva, como existe esto y existe esto y existe esto. A mí me gusta esta, pero existe esto y existe esto y existe esto. Entonces, pues sí, más que antes, creo que durante la lectura, entender que lo escribí yo y pues está escrito desde el lugar, donde yo veo la vida. Em, También si ven algo que no esté, que me lo cuenten, por favor, para tenerlo en cuenta si sale alguna segunda edición. Eh, y el libro tiene una cosa muy bonita, es simpático porque cuando yo lo estaba planeando, yo quería añadirle experiencias personales, más allá de la información, contar cosas, anécdotas de mis hijos. Y en el momento en que dije, ya no escribo más, saqué eso. Dije, ahora me toca ponerme a pensar en cada cosa, a revisar cada video que hice, cada historia que conté, me voy a echar un año más, no voy a meter eso en mi libro. Cuando se lo presenté al editor, él me dijo, está muy lindo, pero métele experiencias personales. Y yo, bueno, listo, igual ya lo tenía planeado. Entonces el libro tiene en los recuadros grises historias personales, historias de mi familia relacionadas con el tema que acaba de pasar en el capítulo anterior. Entonces creo que pues eso es bonito. De hecho, le di un ejemplar a cada uno de mis hijos y les dije, pues aquí está parte de la historia de ustedes y parte de la historia de la familia, ténganlo porque es como un álbum de fotos, pero escrito.
Y además tiene fotos de mis hijos también, que era una cosa que para mí era importantísima que me dejaran poner. Yo quería que el libro fuera con fotos de mi archivo personal y fotos familiares. Qué lindo, Ana Paulina. Y bueno, y cuéntanos, ¿qué dijeron tus hijos cuando publicaste el libro o cuando comenzaste a construir el libro? Sabes que no es que hayan dicho mucho, pero pues claro, se emocionaron conmigo cuando lo publiqué. Bueno, la cosa es que el libro salió publicado en pandemia. Estábamos en plena pandemia. Entonces, en ese momento yo no estaba viviendo con ellos porque yo me separé y en ese momento ellos estaban con el papá y, hubo 2 meses en que no nos pudimos ver, 2 meses y medio de esa pandemia horribles en que yo no podía ver a mis hijos porque no podía uno salir de la casa. Ya después apenas se pudo, empecé a cruzar la ciudad otra vez como lo hacía antes para verme con ellos, pero pues no estábamos como tan cerquita, entonces todo era muy a la distancia, todo era muy, niños, salió este artículo en este periódico, niños, voy a salir en este noticiero hoy, miren que va a salir acá. No pude ir a la feria del libro, que era algo que soñábamos todos, pues porque hemos sido familia de feria del libro de toda la vida, no nos la perdíamos. Pero pues claro que para ellos era emocionante, pero también a ellos les da un poquito de oso que la mamá tenga tanta visibilidad. Me parece que no es que les guste mucho eso. Ellos antes hacen todo lo contrario, como que ellos no se muestran mucho en redes y yo creo que puede ser una reacción a que yo estoy ahí todo el tiempo, como muy visible. Pero sé que, no sé si ya todos se lo leyeron todo, pero mi tercera hija sí que pues ella tiene 18 años, ella era chiquitica cuando empezó, entonces muchas de las cosas que cuento ya no se acordaba, ya se me dijo que lo había leído todo, que le encantaba ver todas las historias y todo lo que estaba ahí. Qué lindo, qué hermoso, Ana Paulina. Bueno, vamos a darle un espacio a los papás a ver qué preguntas tenemos. ¿Qué le podemos preguntar a Ana Paulina? Vamos a aprovecharla. ¿Listos? Entonces, si quieren, me van escribiendo por el chat o podemos prender el micrófono. También nuestras mis, también podemos hacer preguntas, como ustedes quieran. Pueden levantar la manito. Listo. Aquí tenemos a Miss Mariale. Cuéntanos. Cuéntanos, Miss, ¿qué le quieres Ah, preguntar a Ana Paulina? Bueno, Ana Paulina, le quiero decir dos cosas, ¿o no? No sé, estoy feliz en este momento porque tengo mis dos más grandes referentes de homeschooling aquí, que son Miss Kate y Ana Paulina. O sea, estoy como que no quepo de la dicha, ¿sí? Te admiro mucho y cuando salió tu libro yo dije, no dije lo quiero, dije lo necesito, lo necesito. Eh, Tu podcast me acompañó mucho durante pandemia y fue fundamental para, para meterme en este mundo. Pero lo que quiero que nos compartas, Ana Paulina, que esa información obviamente ya la conozco, pero quiero que compartas con nuestras familias esta información. ¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Sí? Todas nuestras familias apenas estamos empezando el proceso con nuestros niños. En mi caso, mi niño tiene 6 años, pero tenemos niños desde 2 años en adelante en Cucuá, ¿sí? Entonces son niños muy pequeños que de pronto a las familias empieza a surgirles las dudas, ¿se puede hasta el final? ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? Entonces quiero que nos compartas las edades de tus hijos a todas las familias de Cucuá y un poquito de ¿podemos seguir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ok, bueno, pues mi hija mayor tiene 25 años en este momento. Cuando empezamos a hacer homeschooling tenía 9, estaba a punto de cumplir los 10. Em, Ella creo que fue, como era la que más años de escolarización llevaba, creo que fue a la que más le costó eso de ser autónoma y dirigir su propio aprendizaje, porque estaba muy acostumbrada a que le dijeran qué hacer y era muy buena en el colegio, entonces estaba como, o sea, con ella fue difícil en ese sentido, pero igual también disfrutó mucho su homeschooling. En este momento ya es fotógrafa, hizo un técnico de fotografía durante 2 años y ahora está terminando artes plásticas en la Universidad del Bosque. Así está terminando con todos los honores. Ya sustentó su trabajo de grado, sacó 5, la postularon a tesis meritoria. En la exposición de trabajos de grado dieron unos premios y ya se ganó una exposición individual. Bueno, o sea,
con todo, con todo, con todo, en lo que escogió, le va muy bien, es muy buena, le gusta, le encanta, lo ama, lo disfruta. Ella entró a la universidad para poder tener la experiencia de aprender de otra gente que tenía más conocimiento. Fue su razón para entrar a la universidad, sabiendo que podía aprender muchas cosas por su cuenta y podía seguir aprendiendo muchas cosas por su cuenta, pero su decisión fue que era universidad por eso. Es una mujer adulta, ya no vive aquí en la casa, además de que vive pues, con su novio y con la familia del novio en una casa campestre, tiene rebaño de ovejas y tienen truchas y bueno, su vida es así, toda campestre y es muy intelectual y bueno, es una maravilla esa niña. El que le sigue se llama Juan José, tiene 24 años. Él Mi amiga Bárbara lo describía como, o sea, él es el exponente perfecto del homeschooling. Él siempre fue el curioso, el que inventaba, el que hacía experimentos, el científico, el que se dedicaba a una sola cosa y se metía de cabeza y así hizo. Tuvimos temporada de aviones de papel, de todas las maneras posibles. Tuvimos temporada de magia con cartas. Bueno, él es programador y él aprendió por su cuenta todo lo que sabe. Él no fue a la universidad. Él se graduó validando con el examen del ICFES, igual que la mayor, igual que la tercera, y no fue a la universidad. Y tiene un trabajo de programador, es desarrollador de software con una empresa de tecnología, le va muy, 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 muy bien. Realmente yo quiero ser así cuando sea grande. Y también es un hombre maravilloso, serio, responsable, como súper amoroso con sus hijos, súper recto. Él es así, es un poco se le va la mano con las reglas y las normas y bueno, tiene sus proyectos y sus sueños, está aprendiendo a volar parapente y ahí está, es una maravilla mi muchacho también. La que le sigue tiene 18 años, se acaba de graduar. Ah, bueno, cuando Juan José hizo esta transición, o sea que cuando empezamos a hacer educación en casa, él tenía 8 años. Creo que sí, tenía 8 años. Adelaida tiene 18, se graduó validando con el ICFES el semestre pasado. También quiere estudiar artes plásticas. Ella lo que más le gusta es el dibujo y la ilustración. Está pensando en artes plásticas, todavía no ha entrado. Este va a ser el semestre de buscar y definir universidad, qué va a hacer, pero quiere ir a la universidad también. Es la más sociable de todos. Estoy segura que ella se va a gozar la universidad, es la que la va a rumbear toda y la va a pasear y la va a... Estoy segurísima porque esa es su personalidad, muy distinta a la de los otros. Ella canta, toca ukelele, dibuja precioso, hace acuarelas, cocina, hace postres. Bueno, creo que ha sido la que en los últimos años ha estado más cerquita de mí, como a la que me llevo para todas partes todavía. A los otros los llevé conmigo para todos lados, ahora últimamente es ella. Yo bailo y el año pasado estuvo acompañándome, entró a las clases de baile para aprender a bailar conmigo, entonces estuvimos bailando juntas todos los fines de semana. Entonces, bueno, con ella también es una niña maravillosa, con una personalidad muy dulce. Yo nunca la he visto peleada con nadie. Bueno, y el último es Jacobo, que tiene 16. Él todavía está en el proceso de educarse en casa. Él ha sido un niño con el que todo ha sido distintísimo a los demás. Me ha enseñado mucho en la vida. Me ha enseñado que no me lo sabía todo a la hora de ser mamá. Fue muy, muy apegado a mí de chiquitico, muchísimo. O sea, él estaba siempre en mis brazos o en mis piernas. A los 4, a los 5, a los 6 años, estaba siempre pegado a mí y con él ha sido el proceso de aprender a respetar también esa personalidad y también protegerlo un poco de la gente que dice, pero ya debería estar haciendo esto, pero ¿por qué no se suelta? Pero lo va a malcriar. Y con él aprendí mucho del tema de la crianza con apego, de esa teoría que te dice, los niños necesitan el apego y solitos se van a soltar si tú le das toda la atención y le permites, y lo he visto, y lo he visto en él. Entonces ahora tiene 16 años y es un muchacho que es más alto que yo. Siempre ha sido muy crítico con sus opiniones, siempre ha sido un niño que sabe lo que quiere y tiene clarísimo lo que no quiere. Y ahorita yo digo que está como entre una crisálida. Yo no sé qué va a salir de ahí todavía, pero confío en que va a salir algo hermoso, así como lo he visto con los otros 3. Entonces, esos son mis 4 hijos, como un resumen de su historia. Él entró a jardín cuando arrancamos a hacer homeschooling, estaba muy chiquito, tenía un añito, año y medio,
Pero como les digo, el jardín era maravilloso, eran como ir donde las tías, eran unas profes divinas que yo las conocía desde mucho antes también. Pero en el momento en que la hermana salió, él salió, porque él siempre fue, pero como que yo voy, pero a mí lo que me gusta es estar en la casa con mi mamá. Entonces apenas ya la hermana no estaba, pues ya se vino para acá a la casa con nosotros también. Entonces él es el que menos escolarización ha tenido. O sea, él es el que en algún momento me ha llegado a preguntarme, mami, ¿qué es una nota? Esos niños están hablando de las notas del colegio, que es una nota. Sí, o sea, cero, no tienen idea, o pues ya sí, pero estuvo muy, muy aislado de todas esas dinámicas escolares que para todos los niños parecieran ser como normales, ¿no? Entonces, eso. Y no hablo más porque hay una mano levantada, entonces prefiero darle la palabra a que me hagan preguntas. No, bueno, Paulina, es súper, súper interesante porque nosotros pensamos, ¿no? Yo también soy mamá homeschooler, nosotros tuvimos la experiencia de la escolarización, pero fue algo que no nos gustó en el hecho de no que le haya ido mal, sino que le fue muy bien, tuvo todos los honores, pero ella decía como, es que esto no tiene nada que ver con, o sea, ella decía, ella misma le dijo a la profesora que aquí se perdía mucho tiempo. Entonces, oh por Dios, yo pasé colores al año pasado, pero tremenda. Pero es muy interesante, ¿sabes? Porque también Charlotica, que hace parte del programa de Cucua, nos encanta saber porque nuestra idea también es llegar hasta el final con este tipo de educación. Sofi, bueno, no Sofi, mami es Sofi. Pau, perdón, que es que no pude estar al comienzo, perdón, pero se fue la luz, bueno, pasó de todo aquí. Eh, no sé si Ana en algún momento comentó en el libro, ella habla, ahorita, como decía María Ale, estamos como en la etapa de niños pequeños, todavía no hemos llegado como al nivel ya de universidad y esto, pero en esta etapa pues uno llega como muchas eh, ideas de qué hago si mi hijo no aprende a leer, qué hago si no hace esto, qué hago, y el mundo te va llevando a que si no le da tal edad, mejor dicho, está quedado, que tienes que llevarlo de mil cosas. Y en el libro encontré que uno de los hijos de Ana empezó a leer como a los 9 años. Entonces yo quisiera saber cómo manejó ella como el medio, la familia, el entorno, pues que te digan como, oye, tiene 9 años. Nosotros con nuestros hijos también hemos ido paso a paso. Con Sophie, nosotros sí hemos hecho homeschool desde que nacieron. Escuchamos a los 6 meses que tenía Sophie el tema de homeschool y dijimos, nosotros queremos eso para nuestros hijos. Y así ha sido siempre. Ellos no saben qué es un colegio, ellos ven a los niños, a sus amigos que salen a la ruta a las 5 de la mañana, ellos duermen hasta las 7. Entonces ellos no saben qué es eso, pero también para uno a veces es un poco, y con las mamás que sí tienen sus niños escolarizados, no es que mi hijo ya hace esto, es que mi hijo ya lee, es que mi hijo ya, entonces a veces cómo manejar esas cosas que se supone tienen que ir a determinada edad y cómo lo manejó ella pues con su hijo, porque pues me causa mucha curiosidad el entorno y en ese momento cómo lo manejó. Claro, bueno, pues afortunadamente fue con el último. No sé cómo hubiera sido si eso me hubiera pasado con el primero. Yo ya había visto el proceso de los otros tres, ¿no? Entonces la mayor aprendió en el colegio cuando le tocaba y yo soy súper lectora. Y sí hubo una época en que yo veía que ella como que no le llamaba mucho la atención los libros, pero llegó el momento en el que se disparó el amor por los libros y todavía, o sea, estuvo a punto de estudiar bibliotecología porque ella quería vivir entre libros, o sea, entonces, bueno, entonces con ella vi eso. El segundo también aprendió en el colegio, aprendió cuando le tocaba, pero yo estoy segura que no estaba lista. Porque cuando salimos del colegio, él traía un rechazo por todo lo que tuviera letras y no quería leer y no quería escribir y al principio me angustió porque pues por lo mismo que les acabo de decir, yo amo los libros, yo decía, si no lee, ¿cómo va a aprender si todo está en los libros? Y me angustió un poco y luego dije, nada, o sea, hay otras formas de aprender, si no lee, pues será punta de documentales y de audiovisuales y de podcasts y de audios, porque pues no lo puedo seguir presionando para que leas, por ahí no es el camino. Y en el momento en que yo como que solté eso, un tiempo después, igual íbamos cada 15 días a la biblioteca.
y traíamos libros y yo me sentaba y con él, yo cogía un libro y él se sentaba a escucharme. Eso sí, siempre le ha encantado que le lea todavía. Si yo saco un libro y empiezo a leer en voz alta a él, que tiene 24 años, es el primero que se sienta al lado a escuchar. Le encanta que les lea. Eh, pero coger libro por cuenta propia no, hasta que descubrió a Tintín. Y cuando descubrió a Tintín, eso fue una locura, no lo soltaba, quería el otro y el otro y el otro y el otro, y sacaron todos los Tintín de la biblioteca y ya siguió leyendo otras cosas. Entonces yo siento que fue como una mezcla entre que yo soltara la tensión y el estrés y la presión de que tenía que leer, y que cómo le meto la trampa para que lea sin que se dé cuenta. No, traje este libro, este juego de mesa nuevo, ¿nos lees las instrucciones, por favor? Ah, no, entonces no lo quiero jugar. No, o sea, no me caía en ninguna trampa. Entonces, cuando solté eso mezclado con que encontró el libro que le gustó, hizo como que se soltara y se superara ese bloqueo con la lectura. Con Adelaida, yo creí que ella iba a aprender a leer muy chiquita, porque desde muy chiquita tenía ella sí aprendió en casa, tenía mucha inquietud por las letras, em, pero aprendió a los 5 años. Y aprendió, yo lo vi pasar así como, ya sabe, fue muy loco. Fue muy loco. Ella se intercambiaba cartas con Isa, su amiga vecinita. Las dos tenían buzón en la casa. Isa sí aprendió a los 3. Isa también homeschooler. Entonces Isa decía, ella llegaba la nota hecha por Isa y Adelaida me decía, quiero escribirle esto a Isa. Entonces ella me dictaba, yo escribía y luego ella copiaba lo que yo había escrito, pues copiaba los garabatos con su manito y esa era la carta que llevaba. Y un día escribió sola la carta sin mi ayuda. Y 2 semanas después estaba leyendo sola. Así, o sea, así, sin que yo me hubiera puesto a sentarme. Obviamente en mi casa había letras de plástico, cosas del alfabeto por todos lados, leíamos mucho todo el tiempo. Y cuando me tocó con Jacobo, él empezó también con la inquietud por las letras, pero yo le decía, dime algo que empiece por pa, y me decía vaca. Y yo, no, o sea, todavía ahí no hay, si no distingue los sonidos, menos va a entender las letras, el dibujo. Entonces, él tenía momentos en que decía, enséñame, y yo le mostraba algunas cosas, pero el entusiasmo pasaba rápido, entonces yo lo dejaba pasar. Entonces ya había visto el proceso con los 3 y además había tenido en algún momento una conversación con alguien que también me dio como, creo que, ¿cómo decirlo? O sea, lo que ella me dijo me sostuvo un poco en la convicción de que sí iba a pasar. Esta es una mujer británica, se llama Leslie Barson. Ella en ese momento ya tenía hijos adultos y llevaba más o menos 20 años coordinando un club de homeschoolers en Londres que se llama The Otherwise Club. Y ella vino a un evento en la Universidad Nacional y se hospedó en mi casa. Y ella nos contaba que que había tenido chicos en su club que habían aprendido a todas las edades, en edades muy distintas, que incluso había una niña que había aprendido como a los 12 años y que en este momento estaba estudiando literatura en la universidad. Entonces, esas historias que ella nos contó fueron un poco también como, no, yo sé que sí va a pasar, yo sé que sí va a leer, solamente hay que esperar a que esté listo. Entonces eso me dio a mí como la seguridad y la certeza de que sí iba a leer. Si está en una casa llena de libros, porque mi casa está llena de libros, con gente que lee todo el tiempo, leyendo con él todo el tiempo, leyendo para él, escuchando historias, era imposible que no aprendiera a menos que tuviera realmente algún problema neurológico que le estuviera impidiendo llegar a ese punto. Eh, pues yo sabía que iba a pasar, entonces yo simplemente entre todos, además que fue sin ponernos de acuerdo, sin haberlo hablado explícitamente, todos como que le ayudábamos y lo cuidábamos. Entonces, si él necesitaba leer algo, me lees aquí, todos veníamos y le leíamos. Yo nunca oí que ninguno le dijera, ay, qué aburridor, aprenda, usted porque no aprende tan grande y todavía le tienen que leer. Nunca hubo un comentario de esos, ni de parte de sus hermanos, ni obviamente de parte mía. Y si mi mamá intentó decir algo porque el niño no leía, miren, yo con él fui una leona, yo con él lo cuidé y lo protegí, con él no se me metía nadie, y está en su proceso. ¿Y por qué no habla y no saluda? Déjelo, él es así, ya hablará cuando quiera hablar. ¿Por qué no le estamos esperando? Porque cada niño tiene su propio proceso, o sea, con él nadie se metía porque yo no permitía que nadie se metiera con él, incluida mi familia. Ahí sí fue como... Y los hermanos también eran siempre muy amables y muy cuidadosos con él. Entonces, un buen día vi que no me estaba pidiendo ayuda para leer. Él jugaba mucho Minecraft y ahí era donde más necesitaba leer y escribir.
y el hermano le había ayudado a apoyarse le había enseñado cómo ayudarse con Google. Entonces, cuando él tenía que escribir algo en el chat, él le dictaba a Google, Google transcribía, lo ponía por escrito y él cogía eso y lo pegaba en el chat, y cuando le respondían en el chat, él pegaba eso en Google y Google se lo leía en voz alta. Entonces él se ayudaba con esa herramienta para poder comunicarse en el chat, y un día ya no pidió ayuda y digo yo, oigan, Jacobo ya sabe leer, y mis hijos me dicen, sí, mami, sabes que hace varios días estoy notando que ya lo está escribiendo todo solo. Ah, bueno, buenísimo. Y así fue, o sea, así fue, pero permitiéndole su proceso, y nunca, nunca, nunca nadie lo hizo sentir mal. Si hubiera estado en un colegio, ese habría sido el niño más etiquetado del planeta. Entonces, ese fue como el proceso pues ahí te conté el proceso de todos, respondiéndote el proceso que tú me preguntaste. Genial, muchísimas gracias. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, por aquí tenemos. Dice, los niños sienten angustias con las notas. Bueno, sí, ese tema de las notas, sí. Y bueno, en lo que nos contabas, por ejemplo, Ana Paulina, algunos supieron lo que eran las notas, otros no. Y bueno, en Cucuá, digamos, nosotros no manejamos notas, entonces pues ellos nunca van a saber qué es una nota. Igual decimos, ¿para qué calificar algo que estamos aprendiendo, no? Eso es muy importante. A veces sus hijos hasta se teletransportan, pero los nuestros son felices y punto. Los niños y Ana Paulina nos vas a contar, pero yo también lo tengo como experiencia, pero los niños que se educan en casa son niños más felices, o sea, son niños que se expresan, son niños llenos de amor, son niños que tienen una facilidad de expresarse, y bueno, ahí viene el tema y me estaba escribiendo una mamita en el chat, en el tema de la socialización, que es el gran tabú gigantesco. Ellos no socializan. En la educación en casa pensamos que es como no, las paredes, y que los tenemos en un cuartico, pero y que no socializan. Cuéntanos como ese gran tabú que nos damos cuenta en la educación en casa que en realidad no es así. Sí, yo siempre digo que el que dice y afirma que los niños necesitan el colegio para la socialización no han visto nunca a un homeschooler socializando, porque es que tienen una forma muy bonita de relacionarse con las demás personas, que eso es socializar. O sea, socializar no es tener muchos amigos de la misma edad, pasar todo el día con otros niños de la misma edad. Eso no es socializar. Socializar es saber relacionarse con las demás personas. Y los homeschoolers crecen un poco alejados como de muchos prejuicios que se instalan en uno cuando crece escolarizado. Esa idea de que mis amigos solo pueden ser los que tienen mi edad, moverse, o sea, vivir el día entero en un ambiente tan homogéneo, porque es que en un salón de clase tú estás con niños que nacieron el mismo año que tú, que tienen tu mismo nivel socioeconómico, que probablemente viven cerca de donde tú vives. Entonces, o sea, no conoces realmente el mundo en toda su amplitud y su diversidad. Y además, es muy común que los niños no se relacionan con los niños de otros niveles porque hay ahí como unas barreras, ¿no? Los chiquitos miran a los grandes con miedo y los grandes miran a los chiquitos con fastidio, uy, esa cosita, ¿sí? Y además con los adultos la relación siempre es completamente vertical, o sea, es de obediencia absoluta. Y en cambio un homeschooler no tiene esos prejuicios y se relaciona tranquilamente de igual a igual con todo el mundo, y es muy bonito ver a un niño hablando con un adulto sin miedo, con respeto, pues porque obviamente en casa si los tratamos respetuosamente, ellos son respetuosos, pero hablando frescos y relacionándose frescos. Nosotros en una época hacíamos unas reuniones de homeschoolers, eran reuniones de acogida para las familias nuevas que venían a preguntar sobre el homeschooling. Entonces siempre había familias antiguas, que éramos como las anfitrionas, y las familias nuevas que llegaban. Cuando lo hacíamos, yo vivía en Cajicá un tiempo y lo hacíamos en Cajicá, ya fuera en mi casa o en la casa de otra vecina que también era homeschooler, y uno veía que los niños estaban allá jugando y uno podía notar cuáles eran los niños que estaban recién desescolarizados o que todavía estaban escolarizados, porque eran los que únicamente buscaban niños de su edad para jugar,
los que cuando había un conflicto tenían más dificultades en resolverlo, o eran los que venían a poner la queja. En cambio, uno veía los homeschoolers, estaban todos con todos, de distintas edades, resolvían entre ellos los conflictos tranquilamente, acudían mucho menos a los adultos porque ellos sabían cómo manejar la cosa. Entonces, yo sí he visto que la socialización de los homeschoolers es mucho más bonita, es mucho más sana y no es para nada lo que los expertos dicen que le hace el daño. Todo lo contrario, todo lo contrario. Obviamente hay personas tímidas, hay personas introvertidas, hay personas que prefieren estar solas, hay personas que prefieren tener pocos amigos y eso es parte de su personalidad, esté o no esté escolarizado. De hecho, ese tipo de personas sufren en la escolarización porque los obligan a hacer lo que no es, los obligan a hablar cuando no quieren hablar, los obligan a exponerse cuando no quieren exponerse. Entonces, creo que siempre será más respetuosa en ese sentido también la manera en la que se desarrollan socialmente los niños en casa. O sea, hay gente a la que el colegio le funciona maravillosamente bien. No voy a decir que es terrible para todos, pero sí sé que en casa se puede lograr una socialización mucho más sana y una crianza mucho más respetuosa con la personalidad y el carácter de cada uno. Y es muy importante lo que nos toca, Ana Paulina, porque la educación en casa no solamente va de la mano, no, no va de la mano solamente en que mami está aprendiendo o papá está aprendiendo, sino también va de la mano con la crianza, va de la mano con la educación del ser, va de la mano con la sanación en todos los ámbitos, ¿no? La sanación como de los adultos, de sus heridas, porque la educación en casa también va de la mano con todo ese respeto, ¿no? La educación va de la mano no en castigar, en golpear, sino como en acompañar, en respetar, en amar. Entonces eso es muy, muy bonito porque la educación en casa no es la educación que nosotros conocemos como de contenido, sino es una educación del ser completa. Pero de verdad que es muy, muy bonito. Bueno, Ana Paulina, queremos aprovechar y preguntarte, bueno, hay algunos papitos que tenían algunas dudas respecto a conseguir el libro, porque no sé, en algunas partes les habían dicho que estaban agotados, entonces cuéntanos, tenemos familias, te cuento, tenemos familias que están dentro de Colombia, en todas partes, hay familias que están en zonas rurales, retiradas, y tenemos familias fuera de Colombia. Entonces, para que nos cuenten cómo pueden nuestras familias conseguir el libro. Bueno, el libro es así se ve. Se llama Si el colegio no existiera, es publicado por la casa editorial Penguin Random House bajo el sello Vergara. Sé que todavía hay ejemplares en Panamericana, en Librería Nacional y en Librería Lerner. Lo que pasa es que ya de los 1.500 que se imprimieron, creo que quedan como 300. Sin embargo, se puede pedir, si ustedes van a la librería y no lo consiguen, lo pueden pedir por Busca Libre. Busca Libre por internet, buscalibre.com, lo colocan y ahí está. Busca Libre cada rato hace descuentos, entonces a veces descuenta 10, a veces descuenta 20, a veces está con el precio pleno. Este año me parece que está en 57.000 pesos, creo que fue el último precio que entré a revisar. Y Busca Libre lo lleva a cualquier lugar del mundo en físico, o sea, si ustedes lo quieren en físico, lo pueden buscar. En Busca Libre siempre hay, porque yo creo que Busca Libre tiene una conexión directa con la editorial, entonces en Busca Libre siempre hay libros. A veces dice quedan 4 ejemplares y a la semana dice hay 100. Entonces yo sé que creo incluso que es de los mismos dueños Busca Libre y Penguin Random House. Entonces pueden comprarlo por Busca Libre. Si lo quieren en ebook, lo pueden comprar por Amazon, por la tienda de Apple o por la tienda de Google. Están las 3 tiendas, lo pueden conseguir en ebook también. Y pues sí, o sea, les agradezco que lo compren original, que no lo fotocopien, que no lo pirateen, que es mi hijo, es Sí, claro. mi hijo y pues bueno, chévere que lo tengan realmente en su versión original. No, bueno, Paulina, nos vamos a ir con la última preguntita que tenemos aquí en el chat. Ruth nos pregunta, ¿tuviste que tener a tus hijos en clases particulares como música, natación y qué tan importante es hacerlo? Sí estuvieron, digamos que no porque tuviera que hacerlo, sino porque ellos querían y porque yo Ajá. quería.
y porque uno siempre está buscando como, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué les puede gustar? ¿Qué les puedo mostrar? Para mí creo que parte del rol de ser mamá y papá homeschooler es mostrarles, o sea, mostrarles opciones, mostrarles el mundo, crear alrededor de ellos como un ambiente rico, estimulante, del que puedan realmente tomar elementos, tener como la libertad de decir que les gusta o no porque conocen el mundo. Entonces, sí, muchas. Creo que cuando empezamos, nosotros vivíamos en Cajicá y yo los metí a clases de música en la Casa de la Cultura de Chía. Y los metí a unas clases de bisutería en el pueblo que fueron una delicia. Amamos esas clases de bisutería que luego se convirtieron en clases de plastilina y clases de tejido con una profesora que sabía hacer de todo. Después de un semestre de estarlos llevando a Chía, que era un paseo, entramos a la Casa de la Cultura en Cajicá y ahí hicieron música, violín, piano, batería, canto, tuvimos profesor de guitarra en la casa, hicieron natación, tenis, patinaje, gimnasia, Adelaida hizo gimnasia, tuvimos con las mamás del grupo de familias con el que crecimos, que pues yo sé que soy afortunada porque tuvimos un combo muy chévere de familias casi desde el principio. Hicimos distintas actividades juntas, teníamos una vez a la semana cita en el Parque de Centro Chía, era sagrada esa cita en el Parque de Centro Chía, compartimos los cumpleaños. Una mamá dijo, voy a crear un taller de creación literaria, hicieron creación literaria con ella. Otra dijo, yo he viajado mucho, quiero hablarle a los niños de geografía. Entonces nos juntábamos una vez a la semana, mientras ella trabajaba como esos temas culturales con los niños, las mamás hacíamos macramé. Otra mamá dijo, una mamá bióloga dijo, yo les quiero dar un curso a los adolescentes de ciencias de nivel preuniversitario. Allá estuvieron con ella tomando ese curso. Entonces sí hicimos muchas cosas, pero no porque tocara, sino porque ellos querían. Tuvimos una profe de arte, una profe de pintura maravillosa, una artista cajiqueña. Íbamos a su estudio y allá tomábamos clase. De hecho, yo iba por la mañana con los 4 chiquitos, ellos tomaban clase con ella y volvía por la tarde sola a tomar clase yo. Ese era como mi espacio mío personal. Entonces, ¿es necesario o no? Eso lo juzgan ustedes. Es importante en la medida en la que ellos lo disfruten, lo pidan y tú lo puedas dar. Yo creo que si no están las posibilidades de la familia pagar profesores particulares, pues uno puede buscar alternativas, uno puede hacer intercambios, uno puede buscar videos de YouTube para aprender cosas. Si está en la posibilidad para pagar y uno lo quiere hacer y los niños lo quieren hacer, maravilloso, háganlo. A veces uno cree que está haciendo eso por la socialización y resulta que no hay tanta socialización porque los demás niños del curso son niños de colegio, entonces llegan, toman la clase y se van y ahí no hay intercambio. Entonces, prueben, ensayen. Todo en esta vida es un ensayo, es una prueba y ver qué me funciona y qué no me funciona, qué cambio, qué ajusto, con qué me quedo, qué ya no sigue. Pero pues sí tomamos, creo que en la entrevista de mi hija, ella es una de las cosas que ella dice. A mí que me haya gustado que todo lo que yo quería, mi mamá me metía a clase de todo lo que yo quería. ¿Sí? Qué lindo, Ana Paulina. Y es muy lindo y es muy importante porque en la educación en casa sabemos que cada peque es un mundo diferente. Hay cosas que le funcionará a un peque, hay otras cosas que no. Hay niños que van por ejemplo, en este momento hay niños que van a música, inglés, van de todo y no les gusta. Entonces sí es muy importante porque en la educación en casa nos conectamos con nuestros hijos y es muy lindo, Ana Paulina, porque cuando tú hablas de tus hijos, tú muestras también esa conexión y ese amor hacia ellos y es muy bonito porque nos transmites y nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, de verdad, Ana Paulina, bueno, Catalina nos deja un mensajito. Nosotras estamos en búsqueda de extracurriculares en este momento, sobre todo para que ella pueda desarrollar nuevas habilidades. Ya soltamos ese tema de la socialización. Ellos socializan todo el tiempo, en todo momento. Bueno, Ana Paulina Bella, de verdad, muchas gracias por este espacio. Bueno, nos tomamos 3 minutitos más de este tema, pero Ana Paulina, de verdad que estamos muy emocionados. Pues nada, te estaremos compartiendo ya de forma personal cómo vamos avanzando con el libro, qué han dicho los papás. Y de verdad que es un espacio muy lindo, decía una de nuestras pequeñitas, Sophie, la hija de Bao, decía, es que los viernes son para que los papás aprendan. Y así es. Entonces es muy lindo porque nosotros también estamos aprendiendo, también como docentes, como pedagogas, estamos aprendiendo todo el tiempo y que nuestros papás también se enamoren de ese aprendizaje.
Entonces, Ana Paulina, nos sentimos muy, muy afortunados de tenerte en este espacio. Es muy lindo. Familias Bellas, vamos a encontrar la grabación en el Facebook Live, ya la tenemos allí para si nosotros queremos volver a retomar, volver a mirar, invitadísimos a seguir en todas las redes a Ana Paulina y a todos, porque Ana Paulina, mejor dicho, lo están entrevistando en todo lado, en todo momento. Ana Paulina es un referente muy importante y de verdad, Ana Paulina, gracias por abrirnos este espacio. Nos sentimos muy felices de empezar con tu libro. Y no, muchas gracias. De verdad, solamente agradecimientos y mucho amor, Ana Paulina, por todo lo que haces, por todo lo que enseñas y por todo lo que compartes. No, gracias a ustedes por invitarme, por escoger mi libro.